Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a su última sesión del módulo. Vamos a esperar unos 5 minutitos más que se terminen de conectar sus demás compañeros y vamos a iniciar la clase. Listo. Me parece que hay como mínimo 10 personas. Voy a dar por iniciar la clase. Les reitero, bienvenidos a los que acaban de llegar. Buenos días con todos. Vamos a continuar con los hidróxidos. Vamos a hacer un breve repaso previamente, por ser la última sesión, de todo lo que habíamos llevado desde el inicio. Las funciones químicas. Siempre vamos a tener en cuenta los estados de oxidación de los elementos. La nomenclatura habíamos visto principalmente la función óxido básico. Óxido básico, que era la combinación de un metal más oxígeno. Luego vimos óxido ácido, que es un no metal más oxígeno. Vimos su nomenclatura. Vimos que, por ejemplo, para los óxidos ácidos se les va a poder denominar también como añadidos. Vimos las terminaciones, sufijos y prefijos que se van a realizar para los elementos. La formulación también vimos un poco del balanceo. Finalmente, para esta clase vamos a ver los hidróxidos, que van a estar de cierto modo basados en los anteriores, un poco en los anteriores, porque vamos a trabajar con
óxidos básicos. Básicamente tenemos óxidos básicos más agua, entonces es una composición un poco más compleja. Por ejemplo, en el óxido ácido, con el óxido básico simplemente era metal o no metal más oxígeno. Pero aquí vamos a trabajar con un compuesto, porque aquí tendríamos el óxido básico que ya es un compuesto, más el agua, que también es otro compuesto, ¿no? Formado por hidrógeno y oxígeno. Aquí también un metal más agua también. Vamos a trabajar con este radical oxidilo que vendría a ser el OH menos uno, que bueno, no se va a colocar siempre. Está formado por hidrógeno y oxígeno covalentemente, quiere decir por sus electrones de valencia, ¿no? Grupo funcional radical oxidilo o hidroxilo. Listo. Para las funciones hidróxilas. Vamos a empezar por la nomenclatura. A ver. Sí se puede ver, ¿cierto? No hay ningún problema con la visualización de la diapositiva. No, por eso sí se puede ver. Listo. Empezamos. Función hidróxido. Si tiene un estado de oxidación, hidróxido. Se van a llamar hidróxidos principalmente. Nada más. Eso es lo que va a ir previamente, ¿no? Como bien recuerdan, y como les reitero, oso, por ejemplo, lo vamos a trabajar como menor. Ico para el mayor. Esto es para sus estados de oxidación. Tenemos acá una función hidróxido. Para la formulación es bastante similar. Bueno, aquí tenemos tres ejemplos con metal, con un elemento metal, más la función radical oxidrilo, que es el OH-1. Vamos a realizar el cruzamiento simplemente. Por ejemplo, acá el aluminio trabajando con su valencia 3 y va a pasar al otro lado como con el cruce. Y de acuerdo a eso vamos a poder darle la denominación. Denominación o nomenclatura. Vendría a ser lo mismo, ¿no? Hidróxido de aluminio para el primer caso, que tiene un solo estado de oxidación, no hay necesidad de ningún prefijo, sufijo, eso quiere decir que el nombre no va a variar. Para el siguiente, que tiene dos estados de oxidación, hierro, hidróxido ferroso, porque está trabajando con el menor, 2, férrico, cuando trabaja con el mayor. Acá tenemos algunos ejemplos, que están en su módulo. Hidróxido de aluminio, hidróxido de sodio, hidróxido plumboso. Aquí vemos la variación de algunos de los nombres. Esta es la fórmula de plomo. Acá lo ponemos como plumboso. No van a encontrar, por ejemplo, plomoso. Esas son unas reglas de nomenclatura que tienen que ver más con el uso con continuar con el uso del idioma de las reglas impuestas. Entonces, esto es algo realizado de manera, mejor dicho, a manera de un convenio. Entonces, es una regla simplemente. No hay ninguna contradicción, simplemente tenemos que aceptarla y, bueno, generalmente, como comentaba, esos casos tenemos que memorizarlos nada más. Para algunos elementos se tiene que, como podemos ver acá, para el plomo, plumboso, ¿no? Entonces la palabra cambia un poco. Eh, Eso va a suceder para algunos otros elementos también. Listo. Este es para los hidróxidos. La función ácido hidrácido, que vendría a ser un no metal más el hidrógeno. Compuestos binarios, ácidos hidrácidos. La formulación y la nomenclatura.
Este es un caso diferente, por ejemplo, de nomenclatura, para el que vamos a necesitar un, eh, ¿cómo se le puede llamar? Vamos a necesitar es una excepción, por decir, a la regla general, eh, porque vamos a llevar el sufijo hídrico, ¿no? Por ejemplo, aquí va a terminar el no metal en hídrico, entonces ya no va a ser, por ejemplo, aquí cuando vamos a la combinación, por ejemplo, de cloro y el hidrógeno, que el hidrógeno va a trabajar con su estado de oxidación 2, que eso es el estado molecular en que se encuentra el hidrógeno en el ambiente. Entonces, al combinarse con un no metal, siempre va a tener la terminación hídrico. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Previamente le vamos a colocar ácido, por ejemplo, con el cloro, ácido clor hídrico. Para el bromo, brom hídrico. Y para el azufre, sulf hídrico. Ácido estado molecular, estabilización 2, siempre va a ir delante. Entonces, vamos a colocar por aquí la palabra y la terminación hídrica. Luego para la, como indica aquí, eh, ácido sulfídrico, bromídrico, hídrico, porque va a estar trabajando con su estado de oxidación 2, el hidrógeno siempre, entonces siempre va a terminar en hídrico por su estado de oxidación mayor, porque ustedes tienen que ahí empezar a asimilar un poco. Tenemos que relacionarlo. Esto sucede sobre todo para poder aprender algo, cualquier cosa que sea, no precisamente para la química o para la física, pero siempre que para asimilar algo tienes que aprender a relacionarlo a algo que ya es conocido. Entonces, nosotros eh, conocemos lo que es mayor y lo que es menor, ¿no? Como los números, por ejemplo. Entonces, esos elementos químicos, como ya sabemos, tienen su estado de oxidación. Eso lo podemos encontrar en su tablita periódica y vamos a relacionar menor oso, menor oso y mayor pico siempre. Y para el menor hiper, para el mayor hipo, eso lo habíamos visto por aquí previamente. ¿Dónde está? Hipo también, menor. Hiper, mayor. Hiper, por ejemplo, cuando hablas de hipermercado, por ejemplo, es un mercado muy grande, mayor. Entonces nosotros tenemos que adaptar eso a la realidad. Hipo, menor. Esto va a suceder siempre en estos casos. Vamos a tener la necesidad de memorizar o de aprenderlo, mejor dicho, y para realizar ese proceso de una manera más didáctica o más óptima, yo les recomiendo bastante asociar. Asociar o repetirlo bastante eh, en el modo práctico, por ejemplo, en el momento de formular con los ejercicios que a ustedes les plantean o con ejercicios que pueden encontrar también en libros, con ejercicios que pueden encontrar también en internet. Mientras más lo repasen, mientras más veces lo vean, más fácil va a ser asociarlo. Va a ser asociar el pico al mayor, el oso al menor, el hipo, menor también, el hiper. Ahí podemos asociar, por ejemplo, hipermercados, ¿no? Porque siempre hemos escuchado esa palabra para el caso de Totus, por ejemplo, un hipermercado. ¿Por qué? Porque es un mercado muy grande, tiene de todo, ¿no? Un mini market, por ejemplo, mini porque es pequeño. Hiper, muy grande, grande, mayor. Para el estado de oxidación, mayor. Hipo, simplemente, si no quieres aprenderlo como menor,
simplemente relacionas, ¿no? Si no es hiper, que es grande, es hipo. Si es hipo, es menor. Entonces, simplemente por deducción. Entonces, aprendes a deducir ese tipo de nomenclatura. Es un poco más fácil si tú lo asocias. Tenemos los ácidos oxácidos también. A ver, hemos visto hidróxidos, ácido hidrácido y los ácidos oxácidos, que vendría a ser lo último que vamos a ver en esta sesión. Se producen por la combinación de un anhídrido más el agua. Aquí vamos a ver un repaso de óxidos básicos, de óxidos ácidos, perdón, porque si ustedes recuerdan bien, ácido oxácido, anhídrido, este nombre es la misma denominación que se le da a un ácido oxácido. Aquí lo podemos ver, está en su módulo también. Pueden resaltar esta parte óxido ácido, llamados también anhídridos. Resultan de la combinación de un no metal más el oxígeno. No metal más oxígeno, anhídrido. Entonces, este ya es un compuesto formado. Aquí tenemos los compuestos. Por ejemplo, anhídrido bórico, anhídrido carbonoso, anhídrido carbónico, diferentes estados de oxidación. Y aquí, para el último tema que vamos a llevar para los ácidos oxácidos, va a ser un anhídrido. ¿Qué quiere decir? Aquí va a ser un compuesto que es no metal más oxígeno más agua adicional, y esto nos va a dar un oxácido. Eh, Oxácido lleva el oxígeno. Siempre que encuentren el óxido es por la presencia de oxígeno. Ahí pueden realizar una asociación, por ejemplo, con esas palabras. Entonces es más fácil aprenderlo cuando tú lo asocias con otros términos. Se producen de la comunicación. Formulación y nomenclatura. Se nombra utilizando la palabra ácido seguido del nombre del no metal con sus respectivos prefijos y sufijos. Prefijos y sufijos, eso depende, como ya lo habíamos visto, de los estados de oxidación, mayor o menor. Es bastante similar en realidad. Aquí tenemos los compuestos anhídridos, por ejemplo, dióxido de carbono. Aquí tenemos también con el azufre, con el cloro. Y aquí vamos a tener el compuesto con su nomenclatura. Ácidos. Vamos a denominar ácidos. Se va a realizar también un cruzamiento por aquí. Acá como resultado, como pueden ver, tenemos 3 oxígenos. Aquí tenemos 2, a 1. Vamos a tener finalmente 3 oxígenos. Ácido sulfúrico. Ácido hiperclórico, por ejemplo. Cuando hablamos aquí de hiper, grande, entonces está trabajando con su estado de oxidación mayor, lo podemos corroborar porque aquí está trabajando con 7, ¿no? Aquí se ha realizado un cruzamiento, el cloro está trabajando con su estado de oxidación mayor, su clórico, hiperclórico, y aquí se ha realizado el cruzamiento. Esto lo habíamos visto ya en la formulación de los de los de los óxidos ácidos no metal. Aquí, como podemos ver acá, para que no se confundan, aquí se va a realizar una doble composición, porque ya estás trabajando con un compuesto en primer lugar. Vamos a dejar de compartir esto por un momento para abrir una pizarra y verlo esto de una manera más extensa. Voy a abrir una pizarra, me permiten un par de minutos.
profesor, no se ve nada en la pantalla, no se ve nada tampoco en pantalla. Ya, ahora les estoy compartiendo. Sí, profesor, ahorita sí se ve. Y ahora estoy compartiendo la pizarra. Eh, Vamos a buscar por aquí algunos ejemplos de ácidos monohídridos. Listo, como habíamos visto aquí. Todos los 7. Bueno, esto lo sabemos por conocimientos generales. El agua siempre va a ser H2N, presentar dos hidrógenos y un oxígeno. Esa va a ser la composición del ácido oxácido. Yo voy a dar como resultado un ácido. De acuerdo a su estado de oxidación, vamos a obtener el compuesto final. Como podemos ver aquí, vamos a tener la presencia del hidrógeno, del oxígeno y del cloro. Y esto nos va a dar un ácido. Un ácido oxácido. Listo, aquí tenemos el óxido, ácido o anhídrido, si ustedes recuerdan. Aquí vamos a poner ANH, anhídrido, o óxido ácido. Sería ácido oxácido por la presencia del oxígeno y el hidrógeno. Ese es el anhídrido. Si recuerdan bien, aquí se realizaba un cruzamiento cuando se componían el cloro y el oxígeno. Esto es un repaso de los anhídridos, ¿no? Regresamos al tema. Anhídridos o óxidos ácidos. La formulación simplemente va a ser un cruzamiento y la nomenclatura va a estar dada por eh, las terminaciones, ¿no? Dependiendo de su estado de oxidación. Para el cloro, que en este caso tenía 4 estados de oxidación, vamos a trabajar con los sufijos y los prefijos. Tenía hipo. Eso es importante que lo recuerden porque para la nomenclatura van a trabajar con su tabla en primer lugar, tabla periódica, siempre la van a tener, la van a necesitar a la mano para realizar la nomenclatura. Porque ahí es donde nos vienen dadas, ahí es donde nos vienen dadas los, ahí es donde nos vienen dados los estados de oxidación. Hipooso, los intermedios
oso, tenemos pico y hiper. Hiper también se le llama a veces, he visto que hay algunos, le llaman per simplemente, per pico. Nada, le ponen el HI. Esa es la tablita que nos servía para los anhídridos. Anhídridos o ácidos óxidos ácidos por la presencia del hidrógeno. No son un metal. Cloro, por ejemplo. Esto lo estamos viendo como parte de un repaso. Son los únicos que llevan, que vamos a trabajar, o para los ejercicios que les vayan a proponer en sus prácticas. Vamos a tener simplemente 4 estados de oxidación como máximo para los anhídridos, para los óxidos ácidos. Los vamos a trabajar con esos 4. Hipo-oso para los menores y va creciendo de este modo. Para el siguiente, oso, hipo y hiper, ¿no? Hiper para mayor. Pero aquí se le suma más agua, H2O, más agua. Entonces aquí, si recuerdan la clase pasada, vimos el balance. Aquí se va a realizar un balance. Respecto a ese balance se va a obtener este resultado. Aquí le vamos a dar la denominación. Voy a compartirles nuevamente la ventana de la diapositiva. Ácido hexácido, anhídrido más agua. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado para ese caso? Ácido hiperclórico, que está trabajando en su fase inicial de anhídrido con su estado de oxidación mayor, el cloro. Porque aquí lo que vamos a tener más en cuenta, más que el hidrógeno y el oxígeno, es que van a ser que si se dan cuenta por lo general son los que forman los compuestos, y de acuerdo a que reciben su denominación, óxido, por la presencia de oxígeno, óxido, igual que los metales, por ejemplo, como les había explicado antes, los metales se oxidan, ahí es una forma de asociarlo también, los metales se oxidan por la presencia de oxígeno. Si nosotros no permitimos la interacción de un metal con el oxígeno, no existe el óxido. Ustedes pueden hacer una prueba experimental, por ejemplo, al tener un metal que tiene cierto grado de óxido, por ejemplo. Óxido en su término general, no el óxido de hierro, por ejemplo, que se genera en un metal, es color naranja. Si tú lo embalas, por ejemplo, al vacío, lo forras, ya no le permites entrar al oxígeno, deja de oxidarse simplemente. Es por eso que se utilizan los aceites para conservar, por ejemplo, siempre, siempre se utilizan para los metales, porque estos generan una especie de escudo protector para los metales. Siempre que tengamos un metal que no queramos que se oxide, tiene que estar ligeramente con una capa de aceite, ¿no? Porque esta capa de aceite no permite que interactúe el oxígeno con el metal. La lubricación, eso existe básicamente también en base a la química. Se descubre eso
va a ser así. Para el vacío un metal vendría a ser equivalente a, a ponerle, por ejemplo, el W40 o cualquier otro lubricante. Hay algunos que son más livianos, obviamente, y van a tener menos tiempo de duración, pero te sirven para conservarlos, ¿no? Listo, aquí óxido ácido, interacción del oxígeno. Vimos el cruzamiento, óxido ácido, listo. Bueno, eso sería hasta aquí. Vamos a llegar en ese hasta ácidos oxácidos para esta sesión en este módulo. Hasta aquí donde llegamos. Vamos a reiterar nuevamente desde el principio para a manera de repaso. Eh, se va, ¿cómo decirlo? Se va haciendo más complejo a través de la composición, ¿no? Los resultados de los compuestos se componen de más elementos. Al principio solo veíamos, por ejemplo, en los óxidos ácidos y básicos, veíamos un metal o un no metal, que son el puro elemento combinado con el oxígeno, ¿no? Se forma el óxido de tal elemento. Pero ahora lo vemos compuesto, aquí principalmente, bueno, para la función hidrácido, primero vimos hidróxido, que es un compuesto, que es el óxido básico, más el agua, o el radical oxidilo, que es el OH-1. La nomenclatura para la formulación realizamos el cruzamiento, también ácidos hidrácidos, vamos acá, un metal más hidrógeno, este ya viene a trabajar con otro, con otro término bajo la presencia del hidrógeno. Generalmente vamos a utilizar el término ácido, siempre que vean el ácido, si pueden darse cuenta, siempre que vean el término ácido, óxido por la presencia de oxígeno, ácido por la presencia del hidrógeno. Como podemos ver por aquí, óxido, hidróxido, hidróxido todavía contiene la presencia del OH, y pasa a ser un ácido, pasa a tener el nombre de ácido por el hidrógeno, en este caso con el nombre ácido hidrácido. El no metal terminado en hídrico para todos los no metales con estado de oxidación. El oxígeno, como se encuentra en el ambiente molecularmente concentrado como H2, se encuentra en el ambiente. Entonces siempre se va a trabajar para los no metales con el hidrógeno 2. Y finalmente el oxácido, si nos podemos dar cuenta, aquí también podemos realizar otra asociación. Ox, el oxígeno, óxido, se refiere a la presencia del oxígeno. El óxido ácido por la presencia de hidrógeno. Entonces, oxígeno y hidrógeno. H y O, que, bueno, molecularmente también en el ambiente se encuentran en compuestos como el agua, ¿no? Para ese caso. Entonces tenemos el hidrógeno más el oxígeno. Y aquí vamos a tener ácido carbónico. Esto por ácido, ¿por qué? Por el hidrógeno, por la presencia de hidrógeno. El oxígeno ya no va a tener tanta relevancia para este caso,
Para la nomenclatura me refiero porque eh, vamos a utilizar el prefijo ácido como, como más relevante la presencia del hidrógeno, porque en este caso en el anhídrido ya habíamos trabajado como óxido ácido. Entonces, aquí a reiterar con el agua, que tiene también presencia de hidrógeno, nos va a dar como resultado también otro ácido carbónico. Para este caso, el carbono. Se realiza el cruzamiento también, aquí como vemos la composición, dos oxígenos, uno acaba de ser tres, dos hidrógenos, un carbono simplemente. Listo. Vamos a reiterar nuevamente desde el principio, los hidróxidos. Nunca olvidarse de esta primera pauta principal. Hidróxido vienen dados por la composición de un óxido básico más agua. Para los tres últimos si se pueden dar cuenta. Hidróxido más agua o elemento metal más agua. Y aquí tenemos los otros dos, ¿no? Hidrácido, no metal más hidrógeno. El otro, ácido que es un anhídrido más agua. Entonces va a ser básico más agua, metal más agua. Y para los dos últimos diferentes, hidrácidos, no metal más hidrógeno y el anhídrido más agua. Entonces de esa manera lo tenemos que aprender. Hidróxidos son también llamados bases o álcalis, que son otras denominaciones que tienen los hidróxidos. Lo pueden encontrar así también. Para trabajar con el radical hidroxilo, básicamente trabajan con dos compuestos, óxido básico y agua, o el elemento, o un metal más el agua, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Unido covalentemente. Bueno, para el caso de los hidróxidos siempre va a trabajar con su estado de oxidación -1. Este es un compuesto y esta es una regla. Digamos, no podemos nosotros tratar de pensarlo demasiado. Es una cuestión más de memoria. La química tiene bastante de eso. En el caso de la física, por ejemplo, hay muchas de las fórmulas se pueden deducir. Experimentalmente se pueden deducir. Podemos obtener los resultados y es más fácil trabajarlo con el tema, con el tema de matemáticas, por ejemplo. Es fácil de deducir porque estamos con ciertas unidades de medida. En cambio, para estos elementos, sobre todo para los compuestos inorgánicos que los estamos viendo, no vamos a trabajar con reglas más extensas, ¿no? Como el anión, pues ya tanto, como el radical hidroxilo o H-1. Lo coloca como H nada más, -1 no. Hidróxidos, bueno, se van a denominar como hidróxidos simplemente. Aquí había un error de aquí. No se dice. Un momento. Hidróxido. Para que no vayan a tener confusión. Aquí está. Aquí tiene un estado de oxidación, hidróxido, más el nombre del estado químico del metal.
estado de oxidación de bilateral. Aquí hay dos estados de oxidación, ICO y OSO. Siempre OSO, el menor, ICO al mayor. Se escucha un poco contradictorio, incluso, porque OSO, OSO podrías eh, relacionarlo, por ejemplo, con el animal, ¿no? Oso, es grande, pero en cambio es al contrario, entonces tienes que asociarlo a algo contrario. Y Ico parece que se refiriera a algo pequeño, pero para eso es al contrario, porque como estas reglas, digamos, no fueron dadas por raíces, por raíces que provienen del latín, sino por raíces europeas, entonces no funcionan de la misma manera. Entonces aquí simplemente tratar de memorizar lo mayor posible. Y la mejor recomendación que les puedo dar es asociarlo, ¿no? Simplemente oso, a lo contrario, que sería pequeño, ¿no? De un antónimo. Un animal puede ser grande, por ejemplo, pero para la química es lo contrario. Para la función hidróxido se realiza el cruzamiento también aquí, como podemos ver. El aluminio que trabaja con estado de oxidación 3 pasa al otro lado, la función hidroxilo, queda hidróxido de aluminio simplemente, y queda el OH con el 3. Para este caso no se necesita realizar un balance, simplemente queda expresado de ese modo. Para el hierro en este caso es un metal, porque aquí tenemos dos metales, ¿no? Pero también se puede realizar con compuestos. Aquí tenemos el óxido básico de aluminio con oxígeno, si ustedes recuerdan. Para eso también se realizó un cruzamiento del aluminio. Lo buscamos por aquí, no lo encuentro en mi tabla periódica. Aluminio, pero lo podemos encontrar en internet también, por ejemplo. Entonces buscamos estados de oxidación del aluminio. Tenemos una tabla por aquí. Aquí trabaja con el estado de oxidación 3. Este es el resultado, porque esto es un compuesto. Este es un compuesto dado. Aquí ya se ha realizado la composición del óxido básico. Ya se ha realizado el cruzamiento. Entonces, este compuesto se une a este otro compuesto que es el agua. ¿Por qué se representa el agua como H2O? Simplemente porque se encuentra así en su estado natural en el ambiente, ¿no? Para los otros sí podemos realizar las combinaciones, porque son combinaciones que se realizan de manera experimental y que están probadas también. En cambio, para los que se encuentran eh, molecularmente en el ambiente, por ejemplo el hidrógeno, que se encuentra con su estado de oxidación 2 siempre, eh, se lo va a tomar de ese modo. Entonces es una regla que tenemos que seguir simplemente. Sodio con oxígeno, sodio 2. Aquí por ejemplo también pasó el 2. El sodio probablemente haya trabajado con su estado de oxidación 1. Al combinarlo aquí simplemente se va a simplificar, porque tenemos sodio 2, tenemos dos hidrógenos también, y tenemos también dos oxígenos. Entonces va a poder simplificar, y para el momento de nombrar simplemente como hidrógeno. Para el plomo, como les dije,
como tiene raíces de otro lenguaje, que no es el nuestro, va a tener una denominación diferente, porque PB todos sabemos que es el símbolo del plomo, y aquí aparece como plum. Justamente PB aparece por este nombre, plum, que viene a ser la denominación, pero en otro idioma. Entonces, y nosotros vamos a trabajar en base a eso porque eso se realiza por un convenio, ¿no? Lamentablemente, pues en los convenios, en esas convenciones de química se toman esos acuerdos para que sea una regla general para todos los países y se tienen que expresar eh, de un modo para todos. Hidróxido plúmico es aquí y en todo el mundo, ¿no? La función ácido hidrácido que vendríamos a trabajar por primera vez con el hidrógeno. Ahí sí pueden asociar, porque para el hidrógeno es el ácido y cuando se combina con el oxígeno es óxido. Óxido ácido tiene que ver con la combinación de hidrógeno y oxígeno. Óxido básico, el óxido básico tiene que ver con un metal más el oxígeno. Simplemente. Son compuestos binarios, que son binarios, por ejemplo. El último binario que vemos aquí. Ácido, y aquí tiene una regla diferente, ¿no? Porque tiene la terminación hídrico, no va a ser clórico, por ejemplo. Para este caso, cuando trabajas con el hidrógeno en su estado molecular, no vamos a tener el ico simplemente, sino lo vamos a tener como hídrico por la presencia del hidrógeno. Aquí trabaja en un estado molecular por estado de solución 2, siempre va a ir delante del elemento no metal. Ácido, ¿no? Siempre se va a nombrar como ácido por hidrógeno, cloro, hídrico, brom, hídrico, sul, hídrico. Aquí también vemos otra variación que tenemos que tenerla en cuenta porque no va a ser azufídrico, por ejemplo. Nunca vamos a encontrar eso y esto es por regla simplemente. Por eso, básicamente, se encuentra en la tabla periódica representado por una S, el azufre. Nosotros lo llamamos azufre, pero para el idioma de creación no tiene el mismo nombre. Empieza con S, pero ya está establecido así, entonces nosotros simplemente tenemos que adaptarlo. Sulfídrico. En nomenclatura varía la palabra genérica según la función. Prefijos y sufijos son los mismos. Pero aquí el prefijo pre quiere decir antes, ¿no? Así siempre. Los sufijos quiere decir que los que vienen después. Para el cloro, para el bromo no varía. Para el azufre varía, sulfhídrico, ¿no? Como les dije, eso sucede con ciertos elementos como plomo, el azufre, y nosotros vamos a tener que realizar vamos a tener que ir encontrando cuáles son los elementos en la tabla que para nosotros, porque para el idioma de ellos, por ejemplo, se les puede hacer un poco más fácil, pueden asociar simplemente por el símbolo, ¿no? Pero para el momento de nombrar nosotros, eh, siempre hay excepciones a las reglas de nomenclatura. No son perfectos ni son iguales para todos los elementos. Sucede para la mayoría y en algunos simplemente cambia. Y es la palabra más importante, por ejemplo. Para el cloro es fácil, para el carbono fácil, para el azufre cambia, azufre, no, ni siquiera azufre se escribe con Z, sulf es con S, entonces no hay ni cómo relacionarlo, por eso simplemente cuestión de memoria, como se había dicho. Listo, eso sería todo para la sesión de hoy. Eh,
Aquí nos vamos a quedar. Quedan solamente 4 minutos. Recuerden, como siempre, óxidos por la presencia de oxígeno. Y esta tablita de aquí les va a ser muy útil para los estados de oxidación o valencia. Para el menor, aquí tenemos bueno, tiene 4 valencias. Nosotros siempre vamos a tener en cuenta la cantidad de electrones de valencia, perdón, de oxidación o valencia. Para el caso en el que tenga 3, tenemos solo la presencia de hipo, por ejemplo, hipo oso y nada más. Pero para 4 ya se le agrega el hiper, que es el mayor. Hipo, aquí viene el sul, por ejemplo, para el azufre sul, para el cloro normal, cloro solamente, y es un tema de armonía también, que suene bien, porque eso es lo que más depende. Bórico, por ejemplo, aquí vemos otra excepción más. Este es el elemento químico del boro, no hay problema. Carbonato también, pues, vamos a encontrar más probablemente. El hierro, por ejemplo, ese también es otra excepción porque el hierro viene representado por un Fe y aquí al momento de la nomenclatura empieza por el fer, ¿no? Ferroso, férrico. Entonces ustedes tienen que asociar el hierro a fierro, fierro o ferro, compuesto ferromagnético, ferro, y tienen que ustedes empezar a ocupar estos términos y utilizarlos en la vida cotidiana para de alguna manera practicarlo, repasarlo y que no se les olvide, ¿no? Porque la memoria es muy frágil, justamente por eso siempre se trabaja con la tablita, porque hay que tener una capacidad de memorizar muy alta y de todos modos, a fin de cuentas, sigue siendo un poco innecesario el que te sepas toda la tabla periódica al derecho y al revés de memoria. No tiene ningún mérito porque respecto a formar compuestos, por ejemplo, en un laboratorio, no precisamente vas a necesitar de saberlo todo de memoria. Hay algunos elementos que son principales, son más importantes. Ahí nos vamos a quedar por la sesión de hoy. Hemos terminado simplemente con los ácidos oxáceos, que es la última parte. Anhídridos muchísimo. Que va. Un gusto darles esta última sesión. Espero reencontrarnos para una próxima oportunidad. Cuídense y tengan un buen día. Ya pueden salir de esta aula, sí, porque este link lo ocupamos después para otra clase. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Cuídense, hasta una próxima oportunidad y ya pueden salir de esta, ya pueden salir de esta sesión. Hasta la próxima semana, profesor, que tengan un lindo día. Hasta la próxima, profesor. Chao, cuídate.